Bueno, ya vieron ustedes, espero que les haya gustado la charla, estuvo bien interesante, hay muchas cosas por implementar, por aprender. Bueno, siguiendo con la agenda, entonces vamos a darle la bienvenida a Alejandro Fanjul. Él viene a hablarnos de ser o no ser ODI. Entonces, dámosle el paso a Alejandro Fanjul. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Antes que nada quería agradecer al equipo de Dragon Shark por darme la posibilidad de estar hoy acá. La verdad que es un gran honor teniendo en cuenta los speakers que hay y la calidad de las charlas, así que muy contento de poder participar. Y bueno, esta charla, así como Shakespeare con su ser o no ser plantea un dilema, esta charla de Zero Day o No Zero Day también plantea un dilema y es el de publicar o reportar una vulnerabilidad. Y ahora vamos a ver bajo qué contexto el tema de reportar. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Alejandro Fanjul, soy de Argentina, trabajo en seguridad informática hace ya algunos años, siempre enfocado en lo que es seguridad ofensiva. Ahí les dejo mis datos de contacto, después tenemos las preguntas, pero por ahí si alguno se queda, siempre queda algo en el tintero, quiere preguntar algo, me quiere consultar, no hay ningún problema, me escribe. Y también les dejo mi blog. Hace un tiempo que no lo actualizo, pero tiene algunos artículos, así que los invito si quieren darse una vuelta. Bueno, el dilema que plantea esta charla es el de publicar o reportar en IoT. Pero cuando hablamos de reportar, no hablamos de hacer un disclosure responsable. Hablamos de reportar con la regla de que la empresa a la cual le reportamos la vulnerabilidad, nos dice que nos va a pagar una recompensa por la vulnerabilidad, pero los derechos de la vulnerabilidad quedan a nombre de ellos. Em, con lo cual, después no sabemos qué pasa con la vulnerabilidad. Por eso el dilema, o sea, si fuera a reportar haciendo un disclosure responsable, en un disclosure responsable sabemos que le reportamos la vulnerabilidad al vendor, el vendor después publica los parches y, y tenemos un final feliz. Incluso a veces después nos dejan dar detalles técnicos. En el caso este, hablamos de cuando reportamos y no sabemos qué pasa después con la vulnerabilidad. Tuve la chance de pasar por las dos experiencias, nunca había encontrado un Zero Day. Si bien trabajo hace varios años en seguridad, fueron mis primeros Zero Days. Tuve la suerte de encontrarlos con muy poco tiempo de diferencia, eh, y no porque sea el CMS que utilizan los equipos sean iguales, la verdad que son distintos, pero tuve la suerte de encontrarlos. Es así a veces, o no encontrás nada o de repente encontrás todo junto. Esto inició en el 2018 a raíz de un pentest que estábamos haciendo sobre algunas cosas de IoT. Estos televisores son utilizados para cartelería, tanto el SuperSign como el Signage. Como les comentaba, tienen distintos CMS. Y bueno, básicamente para que vean un poco la criticidad o sea, de lo que puede suceder si alguien compromete uno de estos equipos pueden interactuar con cualquiera de los componentes de la infraestructura, ¿no? Puede haber una base de datos, puede haber dispositivos móviles, workstations, servers. Entonces, si alguien logra comprometer estos equipos, pueden empezar a moverse lateralmente adentro de la red de la organización, ¿no? Bueno, para el LG SuperSign, antes de encontrar el RCE, encontré varias vulnerabilidades que fueron reportadas, cada una tiene su CVE. Entonces, primero me gustaría compartir esto con ustedes como para que vean un poco cómo fue el camino hasta que llegué al RCE. Esta sería la parte divertida. Después tenemos la parte de reflexiones que va a ser la parte aburrida, pero necesaria, ¿no? Así que bueno, primero les muestro las vulnerabilidades que encontré antes del RCE. Eh, Primero, un bypass de captcha que se puede hacer y un pin débil hace que la autenticación en estos equipos se pueda bypassear fácilmente. Ahora vamos a ver.
Lo primero que hago obviamente es un escaneo de puertos, encuentro el 9080 que tenía un Node.js, encuentro el login de SuperSign, acá me pedía que ingrese PIN y un CAPTCHA. Lo primero que hice, como haría cualquier pentester, es ir a googlear si tiene un password por defecto, que lo tiene, que son 4 ceros. Entonces ingreso los 4 ceros, resuelvo el CAPTCHA y logro ingresar a la interfaz web. A través de esa interfaz web uno puede empezar a servir contenido a través del equipo, con lo cual esto ya sería bastante grave porque uno podría empezar a divulgar adentro de una empresa cualquier tipo de información. La cosa es que estando adentro de la interfaz web, veo que se me setea una cookie, una vez autenticado, se me setea una cookie que decía CAPTCHA con el valor pass. Entonces, como haría cualquier pentester, lo que hice fue agregar una cookie antes de loguearme que sea CAPTCHA igual pass. Ahí está la cookie que les menciono. Cuando agrego la cookie CAPTCHA igual pass, veo que el CAPTCHA desaparece. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido, como para que no queden palabras nada más, y en imágenes. Ahí podemos ver, agregamos CAPTCHA, valor pass, actualizamos y el CAPTCHA desaparece. Bueno, esa la primera falla, ¿no? Una vez que estaba dentro de la interfaz web, dije voy a probar la funcionalidad de cambio de PIN, a ver qué pasa. Cuando quiero cambiar el PIN, un mensaje muy amistoso me dice que el PIN tiene que tener 4 dígitos. Así que bueno, tenemos el combo perfecto para un bypass de la autenticación, ¿no? Tenemos el CAPTCHA que se puede bypassear y un PIN de 4 dígitos, con lo cual en poco tiempo podemos armarnos un script teniendo en cuenta las respuestas del server cuando tenemos un login exitoso de cuando no lo tenemos. Armamos un script que nos diga si la respuesta contiene la palabra success o password y le agregamos la cookie con el captcha pass y empezamos a probar valores desde 0000 hasta 9999 y en algunos segundos o minutos quizás ya tengamos acceso al equipo. Como les comentaba, el peligro de esto obviamente es que ya podemos empezar a servir contenido una vez que estamos ahí adentro. En el caso de la organización donde yo lo probé, el contenido se distribuía de forma, está centralizado, pero cuando logré tomar control de este equipo, yo podía subir el contenido y empezar a transmitir sin ningún problema. La segunda vulnerabilidad de un local file inclusion, empiezo, empiezo a probar en distintos paths en donde se cargaban archivos, empiezo a hacer eh, navegación forzada con SAP, empiezo a fusear distintos parámetros, a, a tirar distintas URLs y apareció, como pueden ver en imagen, el archivo Shadow. Esto ya nos da el indicio de que quizás tiene privilegios de root la aplicación con la que está corriendo, porque directamente podíamos leer el Shadow. Entonces, por ejemplo, una vez que tenía el LFI, lo que probé es subir un HTML como para ver si podía ejecutar un cross-site. El cross-site funcionó sin ningún problema, con lo cual también teníamos ahí otro vector de ataque en el cual podíamos dejarle, dejarle una sorpresa al administrador para que cuando entre se ejecute el cross-site. El, em, me consultaron cuando publiqué el LFI por qué no obtuve el RCE. O sea, si ya tenía el LFI, podía subir archivos, tenía el path para ejecutarlo y todo, pero hice pruebas con distintos tipos de archivos y ninguno funcionó. Con lo cual imagínense que las ganas de encontrar un RCE eran muy grandes. Así que bueno,
seguí investigando. Otra de las vulnerabilidades que me permitió encontrar el LFI es un Denial of Service a través de un request HTTP. ¿Qué pasa? Cuando, cuando estaba haciendo las pruebas, veía algunos mensajes de error con algunos paths hacia algunos archivos. Entonces, como ya tenía esos paths, empecé a leer los archivos a través del LFI. Entonces, con el LFI encontré un app.js que me mostraba distintas funciones del CMS, y una de ellas era la función reboot, con lo cual uno poniendo la URL barra device barra reboot podía reiniciar el televisor. Con lo cual ahí tenemos otro ataque en el cual podemos tener un script que cada X cantidad de tiempo reinicie el televisor. Bueno, todo esto está muy lindo, o sea, era divertido, pero faltaba el RCE, ¿no? Entonces seguí probando algunas cosas hasta que apareció. Este es el RCE que fue publicado, tiene su correspondiente CVE, están los detalles técnicos, hay un exploit en Python y también hay un módulo para Metasploit. Básicamente encontré algunos parámetros que se utilizaban para cargar los thumbnails de las imágenes que se subían. Entonces empecé a fusear esos parámetros. Estos son los thumbnails como los muestra. Entonces empecé a fusear esos parámetros con un diccionario que les recomiendo, que está en FastDB, en NoLaTax, el archivo para Unix. Corriendo el phaser de OWASP, del viejo y querido OWASP, en una de las respuestas veo que me tira el mensaje de ayuda de un comando que se llamaba LunaSend. Esto, ¿qué nos permite saber? Nos permite saber que estamos inyectando algo que se está pasando como parámetro y está generando un error, entonces nos devuelve el mensaje de ayuda. ¿Qué pasa? Lo único que veía como respuesta era este mensaje de ayuda, y si no veía errores, pero no sabía si realmente estaba ejecutando comandos o no. Entonces lo que hice fue ir probando estas combinaciones con punto y coma, junto con el comando reboot, hasta que en un momento vi que el televisor se reiniciaba. Cuando veo esto, obviamente, después del salto de alegría, directamente agarré y busqué una conexión reversa, ¿no? Y eso es lo que conseguí. Como pueden ver y como ya teníamos, o sea, veníamos asumiendo, somos root en este equipo directamente, caemos como root, con lo cual ya podemos empezar a realizar un montón de diferentes acciones para tratar de obtener información de la red donde está el televisor, ¿no? Bueno, esta es la parte linda, la de investigar, la de encontrar las vulnerabilidades. Pero ¿qué pasa? Esta vulnerabilidad, como les decía, se publicó con todos sus detalles, se publicó el exploit, y al tiempo veo que este exploit estaba siendo utilizado por la botnet Mirai en su combo de exploits, ¿no? Con lo cual, muchos podrían decir, no debo realizar full disclosure. Bueno, es un punto de vista, ¿no? Vamos a ver más adelante en las reflexiones, a ver qué preguntas nos podemos hacer para tratar de ver cuál sería el mejor camino, ¿no? A la hora de encontrar un Zero Day en IoT. Ahora vamos a hablar un poco del LG Signage, del otro modelo. Antes de encontrar el RCE, encuentro una falla que permitía también saltarse la autenticación. Era un poquitín más robusta que la otra. No puedo dar muchos detalles, pero básicamente se podía saltar el CAPTCHA de otra forma, y tenía un pin de 6 dígitos, así que también es bastante trivial, ¿no? Bueno, llegué al RCE en este equipo también.
Este es el que no vio la luz del día, digo, porque es del que no supe nada más. Ahora vamos a ver, cuando publiqué, porque muchos pueden decir, bueno, ¿por qué no reportaste la primera vulnerabilidad? Bueno, resulta que buscaba información, quizás me faltó buscar más, no lo sé, quizás esto ya estaba, pero cuando busqué no encontraba un canal como para comunicarme con el equipo de seguridad. Había mails de soporte, teléfonos, traté de comunicarme sin mucho éxito. Dije, bueno, lo voy a publicar y listo. La segunda vez me encuentro con que LG tiene un programa en HackerOne en el que no da muchos detalles, solamente deja un mail y dice que nos va, nos va a dar las gracias. Ahora podemos ver que dice que ofrece bounties. En su momento, cuando yo lo encontré, solamente decía que ofrecía las gracias, pero bueno, después hablando, sí ofrecían bounties. Ahora vamos a ver. Les envío el mail, les comento la vulnerabilidad. Me dijeron que tenían un programa de recompensas, pero que si yo se continuaba con el proceso de la recompensa, la vulnerabilidad directamente iba a pertenecer a ellos. Me pareció ok porque dije, bueno, obtengo la recompensa, se va a publicar el parche. Dije, perfecto, este es el final ideal. La cosa es que el parche no se publicó más. Si uno entra a la parte de Security Updates de LG, va a ver que no hay nada. Solo hay updates para Android. Con lo cual yo intenté comunicarme también para ver qué iba a pasar. No tuve respuesta. Con lo cual este fix no sabemos si existe. Y la vulnerabilidad está ahí, ¿no? Entonces, la moraleja de esto podría ser, vender la vulnerabilidad en la empresa no es responsible disclosure. Y sí, en este contexto sí, porque no sabíamos que la empresa podía proceder de esta forma. Esto nos lleva a las reflexiones, que sería la parte aburrida pero necesaria de la charla, ¿no? Una aclaración que ya muchos conocen, ¿no? Actualizar los dispositivos de IoT no es algo que se suele hacer en las organizaciones y no es algo tan sencillo, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Perdón. Quisiera saber que me digan por ahí, ahora en las preguntas, que me comenten cuántos de ustedes saben de organizaciones o en la organización que trabajan, si saben realmente si actualizan los dispositivos de IoT y cada cuánto los actualizan. No sé, ustedes ven una organización actualizando el firmware de, no sé, de un teléfono ya Link. Yo no lo veo. Entonces, es algo que no se suele hacer, con lo cual ya arrancamos mal, porque por más que haya un parche, no se suelen instalar. ¿Qué nos dice Jodan? Estas son todas cosas que quiero que vean antes de hacernos algunas preguntas a la hora de encontrar un Zero Day, ¿no? En IoT. ¿Qué nos dice Jodan? En cuanto a los Super Sign, vemos 44 nada más públicos en Internet, que no sería tanto. En cuanto a los Signage, del cual no se conoce la vulnerabilidad, tenemos 440. Ya son muchos más. Imagínense entonces los que tenemos dentro de las organizaciones que se podrían llegar a explotar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás cuando encontremos una vulnerabilidad, un zero day o una vulnerabilidad crítica en un dispositivo IoT, tenemos que evaluar básicamente la criticidad y el impacto de la vulnerabilidad, porque es la única forma de definir el camino que queremos seguir, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar, por ejemplo, perdón, ahí está.
Es un dispositivo IoT muy utilizado. Básicamente, si vemos que hacemos una búsqueda en Shodan y vemos que aparecen un montón de equipos publicados en Internet, o quizás no aparecen publicados en Internet, pero sabemos que las organizaciones internamente lo usan, es algo que se usa mucho, quizás no sea la mejor opción publicar directamente la vulnerabilidad. Muchos de esos equipos están expuestos a Internet, lo que decíamos recién, ¿no? Si están expuestos a Internet y es una falla que puede ser explotada fácilmente, quizás la mejor opción no sea publicar tampoco. ¿Sería sencillo aplicar un parche o hacer un upgrade? Esto también, porque si sabemos, como decíamos recién, si es una vulnerabilidad en un teléfono, por ejemplo, sabemos que va a haber un montón de teléfonos adentro de una organización. ¿Sería sencillo aplicar un parche, por ejemplo, a esos teléfonos? O en el caso de estos televisores, tenemos quizás en una organización un montón de estos equipos, ¿sería sencillo actualizar el firmware? Entonces, haciéndonos esa pregunta también podemos saber si que conviene publicar la vulnerabilidad o reportar. ¿Me da la opción la empresa de hacer un responsible disclosure? Si sabemos que quizás podemos analizar antes, buscar información y ver cómo es el comportamiento de la empresa ante los reportes de vulnerabilidades. Podemos ver si periódicamente publican parches, si hay mucha información en Internet. Esto también nos puede ayudar a saber si el camino es reportárselo a la empresa. Bueno, alguien puede decir, también puedo optar por no reportarlo ni publicarlo. Sí, puede ser una opción, me lo quedo yo y listo. Es un finding, me quedo contento con eso, pero ¿qué pasa? Como todos sabemos, hay muchas vulnerabilidades, muchos zero days que son explotados por los gobiernos y que empiezan a utilizar a los dispositivos como zombies, los utilizan o para robar información o los utiliza una botnet para realizar ataques. Conocemos el caso de los Samsung que, aunque estén apagados, la CIA podía utilizar el micrófono del equipo y enviar información. Entonces, quizás nosotros no publicamos la vulnerabilidad ni se la reportamos a la empresa y sigilosamente esta vulnerabilidad ya está siendo explotada. Entonces, la mejor opción definitivamente no es guardarnos la vulnerabilidad. Entonces, les dejo solo esa pregunta, ¿no? ¿Publicar o reportar? Esa es la cuestión. Espero que les haya gustado. Gracias a todos. Ahora pasamos a las preguntas. No sé si alguno tiene algo para comentar. El tema lo que decía de si tienen conocimiento de actualizaciones que se hagan en su organización sobre dispositivos de IoT. Lo que quieran, disparen, no hay problema. Bueno, Alejandro, súper, súper la charla. Muchísimas gracias por la participación. Ahí el chat estaba la gente supremamente emocionada, escribiendo, diciendo por los diferentes medios de comunicación de streaming que tenemos en este momento. Eh, Muy, muy, muy buena. Unas siglas que a mucha gente le gusta, RCE, ¿sí? Sí, sí, sí. Eso es como Enseguida mágico. llama la atención. Uno ve Sí, RCI y va. claro, y todos Sí, buscamos eso cuando estamos haciendo research o alguna sí, cosa. ¿Qué estás sí, buscando? sí. Un RCE. O sea, Sí, sí, el mayor impacto, ¿no? Obviamente. sí, eso es el tema. Bueno, por acá tenemos unas preguntas de la gente que está como muy emocionada, quieren algunas cosas, entonces Sí. vamos a ver si el tiempo nos da. Por acá preguntan Ruth Jet, ¿crees que los fabricantes deben mejorar en documentar y facilitar la vida a los usuarios finales para actualizar los IoTs? Yo creo que sí, yo creo que ese es el camino como para que el usuario, está bien, el usuario por ahí que no es muy de la tecnología, quizás no se va a estar fijando, pero hay otros usuarios que sí se preocupan por eso
y creo que debería estar un poco mejor documentado el tema, ¿no? Bueno, por acá tenemos otra. Dice, ¿qué recomendación darías a los fabricantes para facilitar la tarea de reportar vulnerabilidades? Básicamente como hacen muchos fabricantes, o sea, tener un sitio bien armado y con instrucciones claras donde poder reportar las cosas, ¿no? Con mensajes en las redes sociales, porque lo que me pasó a mí es que la primera vez cuando encontré el RC no supe a dónde dirigirme. No, o sea, encontré solamente como lo decía en la charla, un mail de soporte y no sabía realmente dónde comunicar la vulnerabilidad, que es lo que le pasa mucho, ¿no? Encontrás la vulnerabilidad y empezás a escarbar y decís, ¿a quién se la comunico? Me comuniqué con gente de acá, de LG, de Argentina, que obviamente no me comprendían lo que yo había encontrado y no sabían darme un contacto de seguridad. La verdad que es bastante difícil así y yo creo que el camino es tener una buena página donde digas cómo reportar, incluso dar más detalles si por ejemplo tenés un programa en HackerOne como lo tiene LG, y quizás dar un poco más de detalle, porque hay un mail nada más, está bien, son las reglas del juego, ¿no? Eso se permite, lo pueden hacer, pero quizás con un poco más de información uno no se sentiría tan perdido, ¿no? Al momento de reportar. Sí, eso es parte de cómo lo hacía, del camino a recorrer. Primero a quién le Claro, reporto claro. y ya, Sí, eso es aparte, parte del show. como decía en la charla, ¿no? O sea, era mi primer Zero Day y no sabía para dónde correr. Y lo terminé reportando porque, o sea, uno tiene la ansiedad, ¿no? Dice, esto lo tengo que mostrar de alguna forma y no encontraba el contacto y dije, bueno, lo voy a reportar como para que se conozca. Es cierto que en un código Zero Day en el bajo mundo es muy costoso. ¿Y cómo puedo empezar con Zero Days? ¿En qué lenguaje de programación es el más necesario? Está preguntando. Y en realidad, bueno, no hay un lenguaje de programación, es como en todo, ¿no? Yo creo que el lenguaje de programación es el que a uno le queda más cómodo, el que a vos te sirve y en el que tenés más herramientas. Yo, por ejemplo, como habrán visto, uso mucho Python, pero bueno, eso es cuestión de cada usuario, con lo que se sienta cómodo, ¿no? Y con las herramientas que te provea ese lenguaje. Como todos sabemos, Python tiene muchos módulos que te ayudan, o sea, te facilitan a la hora de fusear parámetros, entonces eso queda a criterio del usuario, ¿no? En mi opinión, o sea, yo recomiendo Python, pero es lo que le quede cómodo a cada uno, ¿no? Sí, eso es cierto. Cada uno se siente más cómodo con sus herramientas. Y Mm, sí, cabe claro que hay que entender un poco la tecnología a la cual se le está haciendo el exacto, research para saber cómo exacto. funciona, la arquitectura probablemente o algo así. Exacto, a veces el camino también te va mostrando un poco si tiene ciertas medidas de seguridad. Yo en este caso, en el primer RC, venía encontrando muchas fallas y uno se empieza a dar cuenta que quizás no fue eh, codeado con la mentalidad de seguridad, entonces uno más o menos empieza a buscar cosas eh, porque sabe que quizás al momento de desarrollar no se tomaron en cuenta las buenas prácticas de seguridad. Bueno, por acá dicen, ¿qué recomendación darías a las organizaciones que tienen estos dispositivos vulnerables? Opa. Eh, Desconectarlos directamente. Sí. El, el tema es que es muy complicado porque en este caso quizás habría que buscar la forma de contactar al vendor y que te provean una solución. Que ellos te digan, no sé, hay una actualización, no está pública, pero hay una actualización del firmware, bueno, pasámela y después yo me arreglo, veo cómo actualizar los equipos. En muchos casos, obviamente, va a ser difícil porque vas a tener que ir equipo por equipo a hacerlo, pero, pero creo que es la única posibilidad es esa. Tratar de contactar al vendor y que te den una solución. Porque si no, vas a tener que o asumir el riesgo o terminar tirando los equipos. No te quedan muchas posibilidades. Sí, ese es el riesgo con hardware, IoT, todo esto que no sale parche y tienes Exacto. un hueco ahí Sí, forever. claro, y si sale parche también a veces no tenés la opción de automatizar la actualización de los firmware y tenés que ir equipo por equipo, como yo mencionaba, por ejemplo,
los teléfonos, o sea, si te sale un exploit, vas a tener que ir de teléfono por teléfono actualizando. En algunos, o sea, en algunos modelos es así, no te queda otra. Entonces, a veces es complicado. Bueno, y hablando un poquito de eso, aquí hay otra que es como por esa línea. En Colombia hay cantidad de routers comprometidos por firmware. ¿Cómo Sí. mitigar estos ataques ya que los ISPs no lo actualizan? Ay, complicado eso. De acuerdo. Eh, sí, no, y ahí la verdad que a cada uno tendría que ver. El tema es que lo que comentaba hoy, ¿no? Que con el usuario que por ahí no tiene muchos conocimientos de tecnología, es difícil quizás, no sé, supongamos que sale una actualización, aplicarla, a veces no tenés permisos, eh, es complicado. Quizás quizás la opción es averiguar uno por su cuenta si tenemos la posibilidad de actualizar algo, si tenemos posibilidad de comunicarnos con el proveedor, como para que nos cambien. A veces sucede eso, que uno tiene un router y te lo cambian porque, bueno, implementaron X cosa y te quieren y te lo cambian enseguida. Entonces, ¿por qué no quizás hablar a veces con el ISP y que te hagan un cambio del equipo? Si vos se lo reportás seriamente, le decís, mirá, esto la verdad me parece inseguro, habría que ver. En muchos de los casos no te van a escuchar, pero sería una forma quizás, ¿no? Bueno, y por acá tenemos otra que dice, pues que muchas gracias por la charla, que muy interesante, Me y alegro que... que alguna referencia para mejorar incrementar las habilidades en este campo. ¿Qué recomendarías leer, revisar, bibliografía, referencias, blogs, algo? Eh, y esto, como muchos saben, es ser autodidacta. Y yo creo que el punto de partida quizás, al menos en este caso, por ejemplo, fueron muchas vulnerabilidades del lado de aplicación web. Entonces, quizás lo que recomendaría es, para el que está empezando, ir a ver el OWASP, empezar con el sitio de Portswigger y ver las vulnerabilidades que ellos, los laboratorios que tienen, las vulnerabilidades. Eh, para ese campo yo creo que ese es el mejor camino. Después, algo que a mí me gustó mucho es el training de Offensive Security y la certificación de OSCP. Eso a mí en algunos aspectos me sirvió bastante. Y después yo creo que es más que nada armarse labs en casa y meterle. eh, eh, Creo que es más que nada eso, ¿no? El tema de armarse algo en casa y empezar a probar. En el caso de IoT, tratar de, si tienen la chance, de conseguir un equipo y empezar a probar cosas. Porque lo que suele suceder es que uno por ahí no los tiene al alcance los dispositivos y entonces no tiene la chance de hacer un research sobre ellos. Entonces, bueno, si tenemos algo de plata ahorrada y queremos empezar a investigar, eh, adquirimos un dispositivo, empezamos a investigar un poco y, y yo creo que, bueno, si no encontramos nada, aunque sea, tenemos el dispositivo, de algo nos va a servir, ¿no? Sí, Pero bueno, yo creo que ese es lo que recomendaría es eso. Por el lado web, OWASP, eso es lo que siempre sí funciona, pero siempre después hay que ir más a fondo, ¿no? No quedarse solamente con eso y empezar a investigar en diferentes sitios. Creo que hoy en día hay muy buena información en Internet. Eh, el tema es más que nada porque por ahí yo puedo decir, bueno, sí, entren acá, entren allá, recomiendo esto, pero creo que más el foco está en practicar, en armar sus propios labs, eh, y ahí se van a empezar a dar cuenta, ¿no? Si este sitio, o sea, uno puede recomendar algo y dice, bueno, no, esto no me sirvió, si tenés algo que realmente vos pudiste probar. excelente, excelente. Y la última por acá, ¿cómo hacer un responsible disclosure? Y el tema es ver primero qué pasa con la empresa, ¿no? Si nosotros conseguimos el contacto,
hay que negociar con la empresa y ver qué nos responden ellos, qué ofrecen, porque en este caso, en el segundo caso del RC, yo reporté la vulnerabilidad y bueno, ellos me dijeron que pagaban el bounty y ellos se quedaban con la vulnerabilidad, con los derechos, y bueno, que después iban a implementar el parche. Eh, el tema es quizás seguir, o sea, ir un poco más a fondo y ver que realmente ellos, o sea, hacer un tracking, ¿no? Ver, por ejemplo, si la empresa ofrece, tiene una página donde vaya publicando los parches, por ejemplo. Ese sería un buen indicio. Si vemos que periódicamente va publicando cosas, sabemos que el responsible disclosure se va a hacer. Si no, podemos optar por no hacerlo directamente. No aceptamos el bounty y no hacemos el disclosure y listo. El tema es lo que yo comentaba. Después, bueno, hay que ver si lo publicamos o no. Pero si lo queremos hacer responsable, yo creo que tenemos que hablar con la empresa y negociar para asegurarnos que esa vulnerabilidad se va a publicar y quizás hasta que nos permitan dar los detalles técnicos, ¿no? Porque la idea es esa también, que la gente después comprenda cuál fue la vulnerabilidad, como para que le permita a alguien que por ahí tiene un dispositivo que está desactualizado poder verificar si existe la vulnerabilidad o no. Listo, perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por la participación, por haber sacado el No, por espacio favor. para compartir, Gra- para gracias a, explicarnos todo. como les comentaba, gracias a ustedes, gracias por el espacio, por darme la chance de mostrar esta experiencia y creo que están haciendo un trabajo increíble, me parece monstruoso todo lo que hicieron, es impresionante, así que felicitaciones a ustedes. Nada, muchas gracias. Esto es un trabajo en equipo.